Hola, bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar a cómo preparar este tiramisú. Porque hace unos días lanzamos una masterclass donde enseñamos a hacer distintas decoraciones para que aprendas a decorar tus tartas como un profesional. Y dos de las decoraciones que aprendíamos a hacer en la clase, yo decía que eran decoraciones que serían perfectas para decorar un tiramisú. Y luego se me ocurrió que por qué no hacíamos nuestra propia versión del tiramisú y hacíamos un vídeo en el canal para que tú también aprendas a hacerlo y aprovecháramos las decoraciones que hicimos en la masterclass para luego decorarlo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Por cierto, la masterclass todavía sigue abierta y te puedes apuntar todavía. Te voy a dejar el enlace para que puedas apuntarte en la descripción. Como ya he dicho, el tiramisú que vamos a ver hoy es una versión un poco diferente del tradicional. Lo he adaptado un poco a mi estilo y conserva todos los sabores principales que tiene que tener el tiramisú, pero hemos cambiado algunas elaboraciones y algunos de esos sabores están presentes en una forma diferente. La elaboración se compone por una mousse de queso, que esto lo vamos a complementar con un cremoso de queso mascarpone y un cremoso de chocolate y café. Y todo esto luego lo acabamos de completar con un bizcocho de almendra. Ya habréis notado las diferencias que hay entre el tiramisú tradicional y el que vamos a hacer. Aquí pues tenemos la mousse, luego tenemos los cremosos que le dan un poco más de cremosidad. El café se encuentra presente en formato del cremoso y no como normalmente se incorporaría. Y luego, en vez de los melindros, pues vamos a hacer un bizcocho nosotros mismos con el sabor de la almendra, que vamos a coger ahí el sabor del amaretto que lleva el tiramisú tradicional, que es el licor de almendras amarga, y lo hemos transformado en el propio bizcocho, está el sabor de la almendra. De esta manera vamos a conseguir un resultado ligeramente diferente, pero muy bueno, muy cremoso. Y luego todo esto lo vamos a decorar con las decoraciones que podéis ver en la masterclass. Quizá tantas elaboraciones te parecerá todo un poco complicado, pero no te preocupes, sí que es verdad que es un poco más laborioso que hacer la receta del tiramisú tradicional, pero si te gusta probar cosas nuevas y superarte a ti mismo, quédate a hacer esta receta conmigo, que ya verás que el resultado va a merecer la pena y te lo vas a pasar muy bien. Antes de empezar a hacer las elaboraciones, me gustaría explicar un poco cuál va a ser el proceso general, qué utensilios vamos a necesitar, cómo vamos a hacer el montaje, ¿no? Porque veis que en la foto pues tiene una forma muy redondita, muy perfecta. Pues primero vamos a hablar de cómo se consigue esto, qué es lo que necesitáis. Una vez más os digo que es muy fácil de hacer, no se necesita gran cosa y hay varias maneras de conseguirlo además. Os voy a explicar primero un poco el proceso general de elaboración, porque hay una cosa que vais a tener que tener en cuenta. Vamos a elaborar diferentes elementos, los cuales luego vamos a hacer un montaje para formar una tarta. Y la particularidad que vamos a tener en este montaje en concreto es que lo vamos a moldear en un aro de acero inoxidable, y para poder desmoldarlo y obtener una forma perfecta como la que habéis visto en la foto, va a ser necesario congelar toda la tarta para después desmoldarla. Esto quiere decir que si vais a querer hacer la tarta tal y como lo hacemos aquí y obtener este resultado tan bonito con la forma tan perfecta, pues vais a necesitar un poco de planificación, ya que este proceso de congelar la tarta pues va a tardar 2 o 3 horas hasta que esté congelada, y luego tendrá que tener también un proceso de descongelación que a lo mejor va a tardar 2 horas más, por lo que vais a necesitar tener en cuenta este tiempo añadido que va a necesitar la tarta para congelar y después descongelar. A veces esto puede representar un problema cuando nos surge que tenemos que hacer una tarta para ese mismo día, o tenemos unas pocas horas solamente para prepararla, y hacer este tipo de tarta pues a lo mejor es un inconveniente porque necesitamos todo este tiempo para hacer todo lo que hemos dicho. Pero si tenemos planificación, pues esto lo podemos hacer, por ejemplo, el día anterior o la semana anterior, y dejar la tarta ya preparada en el congelador, y solamente el día que la necesitemos terminar, la sacamos del congelador, la desmoldamos, la decoramos y la dejamos descongelar,
y ya la tenemos hecha, ya tenemos la mayor parte del trabajo más duro hecho y ese mismo día que la necesitamos solo vamos a tener que hacer pues los últimos retoques. Es por eso que os he querido decir esto antes, para que tengáis en cuenta un poco la planificación. La manera más tradicional para hacer un montaje de una tarta de este tipo, y es la que vamos a ver aquí también, es utilizando un aro de acero inoxidable como este y una tira de un plástico que se llama acetato, que es especial para hacer tartas. Con esto lo que hacemos es que colocamos el aro sobre la bandeja. Sobre la bandeja hemos colocado también un plástico. Esto se hace para que, como ya hemos explicado antes, para poder desmoldar esta tarta la vamos a tener que congelar. Y cuando está congelado, si no pusiéramos ningún plástico, lo que pasaría es que la tarta se quedaría pegada en la bandeja. Y por esta misma razón usamos también este otro plástico que os he comentado que se llama acetato. Es un plástico que viene todo en un rollo, es especial para tartas, como ya os he dicho. Es un rollo que si lo compráis vais a poder hacer un montón de tartas, ¿de acuerdo? Porque hay un montón de plástico. Y este plástico lo utilizamos para forrar el aro de acero inoxidable por la misma razón que os he explicado con la bandeja, para que cuando se congele no se quede la tarta pegada al aro. De esta manera, cuando ya lo hemos retirado la tarta de la bandeja, podemos también retirar el aro sin ningún problema y retirar el plástico que se va a despegar perfectamente de la tarta, y de esta manera es como obtenemos esta forma tan circular, tan perfecta, tan bien acabada. Lo que vamos a hacer es forrar la bandeja con plástico. Tenemos que tensarlo y además tenemos que dar una vuelta entera, ¿vale? Aquí partimos, vale, lo dejamos así. ¿Veis? Como veis, ahora si pusiéramos el aro, pues quedan como arrugas, ¿vale? Por lo que no quedaría del todo liso, ¿vale? Si hiciéramos la mousse aquí, cuando le diéramos la vuelta se vería la marca de estas líneas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues muy fácil. Lo que vamos a hacer es cortar 4 trozos de cinta adhesiva. Uno lo vamos a colocar aquí, vamos a estirar, estiramos bien y lo pegamos. Otro en esta parte, tensamos bien y lo pegamos por detrás. Y ahora en la otra parte, en el otro lado. Pegamos por aquí, levantamos un poquito, tensamos y pegamos. Y ahora, por último, en este lado, ¿vale? Levantamos, estiramos y pegamos por aquí. Como veis, esto ya queda perfectamente liso. Esta es la manera más tradicional de hacer este tipo de montaje, aunque la verdad es que también podéis utilizar un molde como este, que es un molde de silicona. Nosotros lo vamos a utilizar para cocer el bizcocho que tenemos que hacer, pero este mismo molde que veis, que vamos a utilizar para el bizcocho, os puede servir perfectamente para hacer también el montaje de la tarta. Vais a tener el mismo resultado que si lo hicierais con el aro, con el plástico, la bandeja y todo esto. Es un poco más fácil, lo único que tenéis que hacer pues, es comprar un molde de silicona, que ahora la verdad es que los hay muy baratos y además los podéis encontrar en muchos sitios diferentes, ya sea en un bazar, en tiendas de pastelería, por internet, hasta en algún supermercado creo que también los venden. Y si tenéis la oportunidad de haceros con uno, pues es el mismo proceso que vamos a ver con el aro, lo único que en el momento de desmoldar la tarta, lo único que tenemos que hacer es, como es un molde de silicona y es flexible, pues sacarlo directamente del molde y ya estará listo. La primera elaboración que vamos a hacer para nuestro tiramisú va a ser el bizcocho de almendras. Vamos a ver la receta. Para elaborarlo vamos a utilizar huevo entero que hemos pesado en el recipiente de la batidora de mesa donde lo vamos a montar directamente. Vamos a necesitar azúcar, harina de trigo y para darle el sabor de almendra vamos a utilizar harina de almendra, que es almendra molida hecha a polvo. Yo voy a usar un molde redondo,
¿vale? Circular, ya que la forma final de la tarta que yo voy a hacer va a ser también circular. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Si hiciéramos una tarta rectangular o cuadrada, pues seguramente tendríamos que utilizar otro tipo de molde con otra forma, porque nosotros vamos a sacar de aquí círculos que vamos a introducir dentro de la tarta, ¿de acuerdo? Como os decía, yo he pesado directamente los huevos enteros directamente en el recipiente de la batidora de mesa que yo voy a utilizar para montar los huevos, ¿de acuerdo? Y el azúcar lo vamos a utilizar también para montar los huevos, pero al principio no lo vamos a mezclar todo junto, ya que los huevos van a montar muchísimo más rápido si los empezamos a montar sin el azúcar. Una vez los huevos ya vayan cogiendo un poco de aire y estén un poco más montados, iremos añadiendo el azúcar por partes y de esta manera vamos a acelerar mucho lo que es el proceso de montado de los huevos. Para montar los huevos yo voy a utilizar una batidora de mesa, que es lo más cómodo porque los puedo dejar montando e ir haciendo otras cosas, pero si no tenéis una, lo podéis también montar con la batidora de brazo, la eléctrica, la que normalmente viene con el Turmix, y le podemos encajar esta pieza de varillas e ir montando. Pero yo en este caso, si no tenéis una de estas dos, no lo haría a mano. Bueno, se puede hacer, pero os va a costar muchísimo. Yo os recomendaría que utilizarais uno de estos dos métodos mecánicos. Y si os fijáis también, mirad el horno con el que vamos a cocer el bizcocho, es un horno eléctrico. Si os fijáis, es un horno cualquiera como el que podríais tener en casa, seguramente vosotros tendréis un horno mejor, algunos. Y es un horno que yo he comprado especialmente para hacer este tipo de cosas, para los vídeos, para demostraros que no hace falta a veces equipo súper profesional, sino que con los recursos que normalmente tenemos en casa también se puede obtener muy buen resultado, y que lo verdaderamente importante es lo que hacemos aquí, lo que hacemos nosotros con la receta, más que tener herramientas súper potentes y súper profesionales, que sí, no os voy a engañar, a veces nos facilitan un poco las cosas, pero no es indispensable para obtener buenos resultados. Y una vez dicho esto, vamos a ver cómo se elabora. Lo primero que tendréis que hacer es tamizar la harina, que no es otra cosa que pasar la harina por un colador de este tipo. Esto es para que luego cuando la mezclemos con los huevos no haya ningún grumo y se incorpore todo mejor. Nosotros ya la tenemos tamizada y lo que vamos a hacer ahora es empezar a montar los huevos. Para ello lo que vamos a hacer es colocar el recipiente en la batidora de vaso y empezar a montar. Lo vamos a dejar montando durante un rato, y cuando veamos que ha empezado a coger aire, el color es mucho más claro y ha subido de volumen, lo que vamos a hacer es que poquito a poco vamos a ir incorporando la mitad del azúcar y lo vamos a dejar que siga un rato más, que siga montando. Y cuando veamos que ya ha aumentado mucho de volumen, que ya casi tiene una textura montada, lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir el resto del azúcar poco a poco y lo vamos a dejar que termine de montar del todo. Tened paciencia con los huevos montados porque tardan bastante rato, ¿de acuerdo? Yo he tardado unos 10 minutos. Por eso os decía que hacerlo a mano iba a ser muy complicado. Muy bien, los huevos ya están montados, y para saber si ya están montados lo que tenéis que mirar es que tengan una textura parecida a esta, ¿de acuerdo? Levantemos la varilla y que caiga poco a poco, incluso se quede un poco la forma que ha caído encima de la masa, mantenga un poco esa gota. Este es el indicador que tenéis que seguir para saber que los huevos ya están montados. Aquí en este punto lo que podéis hacer es encender el horno para que se vaya precalentando, y una vez hayamos terminado ya esté listo para poner el bizcocho a cocer. Ahora que ya tenemos los huevos montados, lo que vamos a hacer es mezclar la harina de almendra con la harina de trigo, lo mezclamos un poquito y lo vamos a ir incorporando a los huevos, mezclando con la ayuda de una lengua. Utilizamos este utensilio ya que debido a su forma nos permite mezclar mejor sin perder mucho aire. Vamos añadiendo la harina en pequeñas partes, mezclando. Cuando ya hayamos añadido toda la harina, seguimos mezclando un poco más hasta que se haya incorporado dentro de la masa. Y una vez lo tengamos todo homogéneo, lo que vamos a hacer es poner toda la masa directamente sobre el molde de silicona. Cuidado, no la rellenéis del todo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar
un margen para que cuando suba en el horno no se salga toda. Si la rellenamos hasta arriba, lo que pasaría es que empezaría a subir y haría así, y se saldría todo por fuera, ¿de acuerdo? Así que muy importante dejar un 20% del molde, aproximadamente un 25% sin rellenar. Y lo ponemos a cocer en el horno a 180 grados. Es muy importante que una vez lo hayáis puesto en el horno, no abráis la puerta hasta que haya pasado bastante tiempo y veamos que el bizcocho ya ha empezado a coger un color dorado por encima, ya que si lo abrimos mientras la masa todavía está líquida, porque cuando lo hemos puesto dentro del horno os vais a fijar que la masa va a subir mucho. Pero en este momento todavía no está sólida, es decir, se hincha porque el aire que tiene dentro se calienta y quiere subir. Pero en ese momento la masa todavía está líquida, por lo que si abrimos la puerta del horno, todo el aire que tenemos dentro, que ha subido porque está caliente, va a salir por la puerta y va a hacer que el bizcocho, ¡pum!, se baje de golpe y hayamos perdido todo el aire. No podemos abrir la puerta hasta que la masa del bizcocho haya empezado a coger un estado más sólido y entonces ya lo podemos abrir y como ya se habrá quedado más duro, aunque el aire salga, el bizcocho va a mantener su forma. Una vez haya pasado más o menos el tiempo de cocción, nos vamos a guiar un poco por el color, como decía, cuando se empiece a dorar, y lo podemos sacar del horno en este punto, y para comprobar que se haya cocido correctamente por el centro, lo que vamos a hacer es pincharlo con un cuchillo, y si vemos que el bizcocho sale limpio, que no sale el cuchillo manchado con líquido de la masa, eso quiere decir que ya está cocido. En el caso de que lo pincháramos con un cuchillo y estuviera manchado de masa líquida, pues simplemente lo ponemos unos minutos más y vamos controlando cada minuto o cada 2 minutos para no pasarnos de cocción. Bueno, mientras tenemos el bizcocho que se vaya enfriando, vamos a ir haciendo el resto de las elaboraciones y vamos a empezar ahora haciendo los dos cremosos, que son los interiores que va a tener nuestra tarta tiramisú. Y vamos a empezar primero con el cremoso de mascarpone. Vamos a ver la receta. Vemos que este cremoso, aparte de mascarpone, también lleva queso fresco, que es el queso de tipo Filadelfia, ¿de acuerdo? Lleva también azúcar y vemos hojas de gelatina. Las hojas de gelatina es un gelificante que no os preocupéis, lo podéis encontrar en el supermercado, en cualquier supermercado, para los que no lo conozcáis o no lo hayáis usado nunca. Y no vais a tener ningún problema para encontrarlo, es algo muy común. Lo primero que vamos a hacer cuando lo tengamos todo pesado es coger las hojas de gelatina y coger un recipiente con bastante agua muy fría y vamos a meter las hojas dentro. Esto es porque las hojas de gelatina necesitan tener una hidratación antes de utilizarlas, ¿de acuerdo? Y normalmente lo que hacemos es dejarlas en este agua muy fría, es importante que el agua esté muy fría, durante 5 o 10 minutos. Luego lo que hacemos es retirarlas del agua, secarlas con un papel y entonces ya las podemos diluir en un líquido. A este cremoso nosotros le vamos a dar una forma circular perfecta utilizando un aro de acero inoxidable y una tira de plástico de acetato para tartas, porque queremos conseguir que el interior, una vez colocado dentro de la tarta, cuando lo cortemos tenga toda una forma perfecta. Esto no quiere decir que vosotros lo tengáis que hacer igual. Si podéis hacerlo porque tenéis el aro y tenéis el acetato y lo podéis hacer, está muy bien que lo hagáis porque luego vais a conseguir un resultado súper perfecto, todo colocado y cortado y va a tener toda una forma muy simétrica. Pero si no tenéis el aro o no queréis hacerlo, pues el cremoso que vamos a hacer se puede introducir dentro de la tarta de otra manera, que es con la ayuda de una manga pastelera, de una manera un poco diferente que voy a contar al final de la elaboración. Por ahora vamos a preparar el aro de acero inoxidable, que va a tener que ser de un diámetro más pequeño que el diámetro que vayamos a utilizar para montar la tarta. Vamos a preparar una bandeja de la misma manera que hemos visto al principio para hacer el montaje de la tarta, con el plástico film, con el aro. Lo vamos a forrar con la tira de acetato, ¿vale? Para que luego podamos sacar el aro y no se quede pegado. Y lo vamos a dejar reservado, una vez lo tengamos preparado, para al final de la elaboración. Una vez hayamos ya hidratado las hojas de gelatina, las tengamos bien secas en un papel,
lo que vamos a hacer es que, por un lado, habremos pesado el queso fresco con el mascarpone en un bol de plástico o algún recipiente, y en un cazo o en algún recipiente para la cocción habremos puesto la nata con el azúcar. Lo que vamos a hacer es que vamos a calentar la nata por encima de 40 grados para que el azúcar se disuelva, y para poder incorporar la gelatina lo calentamos a 40 grados o más para que las hojas de gelatina puedan derretirse bien, ya que las hojas de gelatina se empiezan a derretir a partir de 40 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calentar la nata, pero tampoco la queremos calentar mucho. Con que podamos derretir la gelatina ya está bien, por lo que la calentamos entre 40 y 50 grados como mucho. Si la calentamos más, pues luego nos vamos a tener que esperar más rato a que se enfríe. Simplemente esto, no pasa nada. Una vez lo tengamos ya caliente, incorporamos las hojas de gelatina y removemos bien para que se incorporen con el líquido. Ahora lo retiramos del fuego y vamos a ir con el queso. Vamos a necesitar unas varillas para mezclar, ¿de acuerdo? Primero, antes de hacer nada, lo que vamos a hacer es batir un poco el queso para que se mezcle bien y para intentar destruir los grumos que se puedan generar. Vamos a ir incorporando el líquido muy poco a poco en pequeñas cantidades y vamos a ir mezclando muy bien con las varillas enérgicamente, intentando destruir, como ya os he dicho, cualquier grumo que se pueda formar. Vamos a ir añadiendo el líquido sin parar de remover, y cuando ya hemos incorporado todo el líquido y esté todo bien mezclado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar reposar un ratito, un par de minutos, para que adquiera una textura un poco más espesa, que no sea tan líquida. Y entonces lo que haremos será coger la bandeja con el aro que habíamos preparado al principio, si os acordáis, y vamos a vamos a rellenarlo con el cremoso en el aro y luego lo vamos a congelar. Que si habéis ido a ver la masterclass o la vais a ir a ver luego, ya veis que nos tenemos que guardar una parte del cremoso para hacer la decoración. No es mucho, pero es importante que os acordáis de guardar una parte, si no, a la hora de decorarla vais a tener que repetir la receta. De esta manera os vais a ahorrar tiempo. Bueno, ya tengo el cremoso que ya ha reposado lo suficiente, ya tiene la textura necesaria para poder introducirlo en este aro que habíamos preparado. Yo lo que he hecho también para acelerar un poco el proceso es meterlo un poco en la nevera. Y ahora lo que hacemos es esto, lo rellenamos, ayudamos un poco a que se reparta también. Como ya he dicho, ahora esto hay que congelarlo y va a tardar pues aproximadamente 1 hora, y mientras tanto iremos haciendo el resto de elaboraciones que nos faltan. Y ahora, en el caso de que en vez de quererlo hacer con el aro para darle una forma circular y demás, queráis hacerlo de la manera un poco más fácil, aunque no va a quedar tan perfecto, pues simplemente lo dejáis en el recipiente donde lo habéis mezclado, lo ponéis a la nevera y esperáis a que se ponga espeso, a que adquiera una textura sólida, y en el momento de hacer el montaje simplemente lo tendréis que poner en una manga pastelera y lo podréis ir introduciendo dibujando una espiral, como ya veréis que os voy a poner un ejemplo. Vamos ahora con el cremoso de café y chocolate con leche. Vamos a ver primero la receta. Para elaborar este cremoso vamos a utilizar café en grano, que es lo que nos va a dar todo el sabor y el aroma del café. Vamos a utilizar también un poquito de café soluble, solamente para reforzar un poquito, pero ya veréis que es muy poco. Tenemos otra vez hojas de gelatina, que les vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con la crema de mascarpone. Las vamos a dejar en agua muy fría, hidratándose durante 5 o 10 minutos. Las vamos a secar muy bien con papel hasta el momento de su utilización. Y después tenemos nata, que con la nata vamos a hacer una infusión de los granos de café, la vamos a hervir con ellos, luego lo vamos a colar. Y por último tenemos el chocolate con leche, que una vez hayamos hervido la nata con el café y todo el sabor y el aroma esté dentro de la nata, lo que haremos será colarlo encima del chocolate para que la nata, mientras todavía está caliente, vaya derritiendo el chocolate con leche y así podamos mezclarlo y hacer la crema. Así que vamos a empezar, vamos primero a hidratar las hojas de gelatina. Una vez lo tengamos listo y pesado,
lo que vamos a hacer es coger el café soluble, la nata, introducirlo en algún recipiente para poder cocerlo y lo vamos a hervir. Una vez haya hervido, vamos a coger un colador finito, lo vamos a colocar sobre el recipiente donde tengamos el chocolate, que os recomiendo tenerlo en un bol de plástico redondo, y vamos a colar la nata sobre el chocolate. En este momento, antes de empezar a mezclar, lo que tenemos que hacer es añadir la gelatina para que se mezcle bien con el líquido que todavía está caliente. Y entonces ya empezamos a mezclar todo el conjunto poquito a poquito, suavemente, intentando que el chocolate se vaya incorporando bien con la nata, que se vaya derritiendo con el calor, y poco a poco lo vamos mezclando. Una vez lo tengamos ya bien mezclado, lo que vamos a hacer para asegurarnos de que todo tiene una buena emulsión y nos queda homogéneo, vamos a coger el turmix y lo vamos a triturar. Una vez ya emulsionado con el turmix, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar en el bol de plástico, en la nevera, dejarlo que repose una horita para que la grasa del chocolate haga su efecto y nos dé la textura necesaria. La gelatina también tarda más o menos 1 o 2 horas en hacer efecto y que adquiera la textura que vamos a necesitar para poder dosificar este cremoso en la tarta, que en este caso lo vamos a hacer con la manga pastelera. No lo vamos a hacer como hemos hecho con el cremoso de mascarpone, congelándolo en un aro, porque así vais a poder ver las dos maneras que tenemos de dosificar un interior dentro de una tarta. Por lo que hemos hecho primero el cremoso de mascarpone, lo hemos dejado congelando y en este tiempo hemos hecho el cremoso de café, que lo tendremos listo mucho antes. Así cuando llegamos al momento del montaje ya lo tenemos todo listo, el bizcocho frío, el cremoso de mascarpone congelado, listo para hacer el disco e introducirlo, y el cremoso de café con la textura adecuada porque ha reposado 1 hora para poder dosificarlo con la manga. Muy bien, tengo aquí el bizcocho ya desmoldado, ya está frío, como veis, no ha habido ningún problema para desmoldarlo. Fijaos qué textura tiene, tan esponjosa. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es con un cuchillo de sierra, vamos a cortar discos, vamos a sacar, creo que de aquí podemos sacar 3 discos, aunque no los vamos a usar todos, para luego poder dosificarlos dentro de la tarta. Lo que vamos a hacer primero es, como veis, no sé si lo podéis ver, pero aquí no es totalmente liso la superficie que tengo, por lo tanto lo primero que haré es nivelar un poco la superficie para que luego todos los discos me salgan rectos y al mismo nivel. Ahora lo podréis ver mejor. ¿Lo veis? Esto lo dejamos a un lado. Y ahora ya podemos sacar discos que estén lisos. Con mucho cuidado vamos cortando, vigilando que todo esté recto, de no torcernos. Con mucho cuidado lo colocamos a un lado y podéis cortar los discos que os salgan con el molde que habéis hecho. Nosotros solo vamos a utilizar uno. Este es el disco que habíamos cortado y ahora, con la ayuda de un aro de acero inoxidable, muy importante que sea de un diámetro un poquito más pequeño que el que vamos a utilizar para hacer el montaje de la tarta. Vamos a sacar un disco. Muy bien. Para que luego nos quepa dentro, claro, porque si no... Esto es lo que vamos a utilizar para ponerlo en la tarta, entonces lo vamos a reservar hasta el momento del montaje. Ahora ya por último vamos a por la mousse de queso, que en este caso, como veis en la receta, vamos a utilizar una vez más queso mascarpone mezclado con queso fresco. Vamos a utilizar nata. Y veis que en la receta tenéis nata y nata semimontada. Estos es nata normal, la nata semimontada, lo único que una la vamos a utilizar para cocerla y mezclarla con el queso, y donde pone nata semimontada es nata normal para montar, la cual pues vamos a empezar a montar, pero no la montaremos del todo, ya que queremos conservar una textura semilíquida, no montada del todo, porque la nata, cuando se monta del todo, tiene una textura que es un poco difícil de mezclar con según qué cosas. Entonces, para esta elaboración, que es una mousse,
vamos a ver que es una nata semimontada, os voy a enseñar la textura que tiene que tener, cuándo tenéis que parar, no os preocupéis, es muy fácil. Solamente tenéis que ir con cuidado de no montar la nata del todo, porque entonces te queda como una textura un poco apelmazada y es difícil de mezclar. Tenemos también hojas de gelatina y por último tenemos azúcar, que es lo que nos va a dar el puntito dulce, y una vaina de vainilla. Lo primero que tendremos que hacer, como ya hemos visto en las otras elaboraciones, es coger las hojas de gelatina y ponerlas a hidratar en agua muy fría durante 5 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer una vez tengamos la gelatina lista es cocer la nata por encima de 40 grados con el azúcar. Cuando la tengamos caliente vamos a incorporar la gelatina y vamos a mezclar bien. Y de la misma manera que habíamos hecho con el cremoso de mascarpone, vamos a ir añadiendo pequeñas cantidades de líquido en el queso, mezclando con unas varillas, poco a poco, mezclando fuerte para romper todos los grumos que se puedan generar. Y una vez lo tengamos todo el líquido ya incorporado, lo que vamos a hacer es coger la nata para semimontar y la vamos a poner en la batidora de mesa, en nuestro caso. Vosotros lo podéis hacer con la batidora de brazo, y si no tenéis ninguno de estos medios lo podéis hacer también a mano. Os va a costar un poco más, pero con la nata no hay ningún problema. Aquí lo único que hay que tener en cuenta, como he explicado al principio, es la textura. Cuando veáis que la nata ya se empieza a espesar un poquito, ya estar atentos para no pasaros. Veis que ya empieza a coger una textura un poco más densa, que ha subido un poco de volumen. Si ahora la paramos y extraemos las varillas y la cogemos un poco hacia arriba y vemos que la nata que cae tiene esta textura también un poco parecida a la que tenían los huevos montados. Eso quiere decir que la nata ya está semimontada y que no tenemos que seguir, porque si no la vamos a montar del todo y no vamos a poderla mezclar bien. Así que ahora cogemos la nata semimontada y vamos a ir a mezclarlo con la mezcla que teníamos del queso y la nata, que es un poco más líquido. Lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar primero la mitad de la nata semimontada con el queso. Vamos a coger la lengua para mezclar, ¿de acuerdo? Y vamos a mezclar un poco para que las texturas se vayan igualando y se pueda mezclar mejor. Una vez hayamos mezclado un poco solamente, vamos a añadir el resto de la nata semimontada y ahora sí que vamos a ir mezclando con mucho cuidado, muy suavemente, por todos los lados, por todas las partes del bol, para que no se quede ninguna parte sin mezclar, hasta que tengamos una mezcla homogénea. Una vez hayamos hecho la mezcla, tendremos que ir a buscar la bandeja con el aro de acero inoxidable que habíamos preparado y la tira de acetato. Si es que vamos a utilizar el aro, si vamos a utilizar pues un molde, pues vamos a buscar el molde. Todo esto lo podemos preparar previamente antes de empezar a hacer nada, para que ahora no tengamos que ir corriendo a prepararlo todo. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una pequeña cantidad de mousse dentro del aro, y con la ayuda de la lengua vamos a ir haciendo esta acción que veis, que eso se llama subir las paredes, y esto es para que una vez rellenemos con todas las capas, como lo vamos a ir haciendo por partes, una vez lo desmoldemos no se note la diferencia entre capas y se vea todo con una textura lisa. Una vez hayamos subido las paredes, vamos a añadir solamente una pequeña cantidad de mousse al aro, a la que ya teníamos, para dejar todo el espacio para poderlo rellenar con los interiores, ya que si lo llenamos todo de mousse, pues no vamos a tener espacio para rellenarlo con las demás cosas. Ahora con esto lo que hay que hacer es ponerlo en el congelador para acelerar mucho lo que es el proceso de endurecimiento de la mousse, ¿vale? Con el frío extremo del congelador hacemos que la gelatina trabaje mucho más rápido, y así podremos en 5 minutos empezar a rellenar con los interiores. Una vez ha pasado este tiempo, sacamos la bandeja del congelador y veis que ya ha empezado a coger una textura un poco más consistente, más sólida, y tiene la resistencia suficiente como para poder aguantar el peso de los interiores que le vamos a dosificar. Mientras teníamos la bandeja en el congelador, hemos ido preparando todo lo que nos hacía falta
para poder rellenar en la tarta. Hemos preparado el cremoso de café, lo hemos puesto dentro de una manga pastelera. Tenemos el bizcocho que habíamos cortado preparado en un lado. Y ahora lo que vamos a hacer también es coger el cremoso de mascarpone que teníamos congelado. Lo vamos a sacar del congelador. Le vamos a quitar el aro, le vamos a retirar el plástico de acetato. Y es lo primero que vamos a colocar encima de la mousse en el centro. Una vez lo hayamos colocado, vamos a coger la manga pastelera con el cremoso de café y de esta manera vamos a ir dibujando una espiral. Esta es lo mismo que tendrías que hacer si no hubierais congelado el cremoso de mascarpone y hubierais querido también dosificarlo de la misma manera que estamos haciendo, pues tendríais que hacerlo exactamente igual que como lo estoy haciendo ahora con el cremoso de café. Una vez hemos terminado con el cremoso, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de mousse sobre el cremoso. Y a continuación lo que vamos a hacer es coger el disco de bizcocho y ponerlo encima del cremoso. Una vez lo hayamos colocado, vamos a rellenar con más mousse este espacio que nos queda entre el bizcocho y las paredes del plástico, del aro. Ahora ya estaría todo el montaje hecho. Lo que habría que hacer ahora es congelar toda la tarta para poder desmoldarla y que conserve esta forma tan perfecta. Por lo que lo ponemos todo al congelador y como mínimo 2 o 3 horas nos vamos a tener que esperar hasta que esté congelado. Una vez hayan transcurrido unas horas, vamos a sacar nuestro tiramisú del congelador. Así es como ha quedado, veis que está perfectamente congelado. Fijaos qué fácil despegarlo de la bandeja, también le quitamos el aro muy fácilmente y a continuación le podemos retirar la tira de acetato con total facilidad. Bueno, yo ahora me voy a decorar el tiramisú. Si queréis aprender cómo se hace la decoración, Masterclass aquí abajo, no os lo perdáis. Bueno, no me digáis que no tiene buena pinta. Y ahora vamos a ver qué aspecto tiene por dentro. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya encantado el tiramisú. Ha sido un vídeo intenso, hemos aprendido muchas cosas y sobre todo espero que te atrevas a hacer esta elaboración en tu casa. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.